Buenos días a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de los coloquios de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gran honor y un placer dar la bienvenida a nuestros dos ponentes de hoy, los profesores María José Vega y Rafael Pérez García. Nada podría ser más oportuno cuando estamos viviendo en una distopia, hablar de utopías, ¿no? Aunque sean utopías del siglo XVI. Y lo harán dos ilustrísimos especialistas que han trabajado juntos en este proyecto de edición y estudio sobre Omníbona. La profesora María José Vega es catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autora de muchísimas publicaciones sobre literatura y poética, historia cultural del siglo XVI. Ha sido presidenta de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, ha sido galardonada con muchos premios de investigación, reconocimientos como el Premio Humboldt, entre otros. Y la profesora Vega, vamos, en el campo de la historia de la censura, en mi opinión, es una de las personas que en los últimos años ha escrito los estudios más sugerentes en este campo, ¿no? Desvelando toda, por ejemplo, el sistema de las notas teológicas, toda la gramática oculta de la elaboración de los índices, la práctica cotidiana de la censura. El profesor Rafael Pérez García es profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. También padece de esta rareza de haber escrito sobre literatura espiritual y teología y la historia de la religiosidad en la península ibérica, sobre todo en el periodo, ¿no?, del siglo XVI, XV-XVI. Los estudios del profesor Pérez García sobre la literatura espiritual del Renacimiento son una referencia imprescindible. Y además ha escrito también mucho recientemente sobre historia de la población morisca, sobre historia de la esclavitud y relaciones económicas, sobre todo en el espacio de la Andalucía de la Edad Moderna. Es un honor y un placer, por lo tanto, dar la bienvenida a dos autores y amigos, y tenéis la palabra para contarnos un poco sobre las andanzas de los personajes de este reino imaginario de Omníbona. Muchísimas gracias. Voy a comenzar y después seguirá Rafael. Y voy también a compartir pantalla en un momento dado, pero no durante la totalidad de mi exposición, porque solamente quería presentarles algunas diapositivas de manuscrito al que me voy a referir. Y antes de comenzar quisiera también dar las gracias a Laura Beck y a Julia, a la que he tenido el placer de conocer ahora, por esta invitación tan amable a participar en el seminario. En principio, Rafael y yo estamos aquí para presentarles un texto de ficción política, que es a mi juicio el más relevante y el más audaz de la España del siglo XVI, al que me voy a referir con este título convencional de Omníbona. Y también para explicar, pero quizá en el coloquio, por qué creemos que los historiadores del derecho podrían contribuir decisivamente a abrir nuevas perspectivas e itinerarios de lectura sobre esta obra. En principio, Omníbona, espere un momento, voy a compartir pantalla. Omníbona, aquí está. Les decía que Omníbona se ha preservado en un manuscrito único que se presenta como una suma de enigmas. Es este, sí. Se presenta, decía, como una suma de enigmas porque carece de título propio, aunque figura en el códice como un regimiento de príncipes o, como está escrito debajo en lápiz, como el gobierno de Prudenciano en el Reino de la Verdad, pero estos son títulos catalográficos. Es además anónimo, carece de indicios de datación y se ha conservado de manera absolutamente milagrosa, por así decir, en una copia única en la Real Biblioteca de la Historia, donde debió llegar más o menos hacia 1850 con la llamada colección de Cortes. Pues bien, en 2016 formamos un pequeño equipo para estudiar y para editar este texto, porque a pesar de su relevancia permanecía todavía inédito y así siguió hasta 2018, que es cuando apareció impresa la transcripción paleográfico-interpretativa del códice, que estuvo a cargo de Ignacio García Pinilla y que ahora ya puede leerse en abierto. Y a comienzos del año 2019 apareció este primer volumen de estudios sobre Omníbona que coordiné yo misma y en el que participamos 8 investigadores. Pues bien, en estos primeros años de trabajo hemos logrado deshacer algunos enigmas del texto y creo que también avanzar en su interpretación. Entre lo básico, digamos, en la parte filológica,
hemos concluido que estamos ante una copia no autógrafa, posiblemente mucho más tardía que el texto que contiene, al menos medio siglo más tardía. Hemos logrado datar la redacción de la obra con bastante precisión, pero solo por evidencia interna, entre 1536 y 1540. Y hemos logrado concluir también que este texto del que disponemos, que por cierto es muy limpio, es un texto intervenido. Es decir, que ni la división en capítulos ni los epígrafes, que son muchísimos, copiosísimos, son del autor de la obra. Antes bien, intentan moralizarla, desactivar una parte del contenido crítico, neutralizar la ficción, por así decir, para añadir una nueva capa de enseñanza política que a veces trabaja incluso en contra del sentido mismo del texto. Es como los arqueólogos, cuando los arqueólogos excavan Troya y distinguen Troya 1, Troya 2, Troya 3, Troya 4, hay un Omníbona 1 y un Omníbona 2. Lo que se ha publicado es ese conjunto, pero podríamos quitar filológicamente una capa y publicar Omníbona 1, que es la ficción original y que es una cosa que todavía no hemos hecho. Pues bien, y después hay cosas en las que hemos fracasado. No hemos logrado todavía ponerle cerco al autor ni proponer atribuciones razonables de la obra. Sí sabemos que sus rasgos lingüísticos son los de un castellano viejo, de la meseta norte o noroccidental. Sabemos que domina el léxico administrativo y el jurídico. Y es evidente, por otra parte, que esta obra no se puede escribir desde fuera del aparato del Estado, porque tiene, o exhibe más bien, un preciso conocimiento de las rentas de la corona y de las grandes cifras del reino. Y por supuesto también hemos podido construir un pequeño perfil moral del autor. Conocemos algunas de sus obsesiones personales y también sus posiciones políticas en algunas cuestiones muy definitorias, por ejemplo en la defensa de los cristianos nuevos y de los conversos. Y en cuanto al códice, hemos tenido una especie de éxito parcial solo, porque hemos logrado, ha logrado José Luis Gonzalo, reconstruir también la historia del códice y los azarosos tumbos que ha dado este manuscrito desde 1776 hasta hoy. Pero más atrás de esa fecha no sabemos, no hemos sido capaces de encontrar huellas razonables de por dónde anduvo este texto ni en manos de quién. Pero bien, esto, digamos, son las cuestiones externas. Si estamos aquí hoy es porque Omníbona es realmente un libro revolucionario que altera nuestra percepción de lo que es posible pensar y escribir en Castilla en el siglo XVI. Literariamente es un relato de viajes que procura el marco a una serie de diálogos y monólogos políticos entre tres personajes. Y es también una pieza de literatura utópica, en tanto que contiene la descripción precisa de un reino imaginario que está bien ordenado, que tiene leyes justísimas, y de una sociedad compleja y alternativa a la realmente existente. Es la primera utopía en lengua castellana, la primera también en toda Europa que está en una lengua vernacular. La utopía de Moro está en lengua latina y es del XVI. Y su mera existencia obliga a repensar por entero y a reescribir las historias del pensamiento utópico europeo, que prescinden de España, pero que también prescinden de este modelo de construcción utópica. Políticamente, Omníbona puede entenderse por una parte como un testimonio de las aspiraciones de reforma católica en la primera mitad del XVI, pero sobre todo como un documento crucial para entender la oposición política castellana durante el reinado de Carlos V. Es una ventana óptima a la oposición política. Es decir, Omníbona es en parte el trasunto y en parte el reverso de la Castilla carolina. Hace 2 días le pasé a Laura Beck para compartir un texto de 3-4 folios que contenía un resumen del contenido de la obra, así que no quisiera detenerme en contarles la trama, pero sí quisiera recordarles algunos aspectos o informarles a quienes no hayan tenido la oportunidad de leerlo de lo esencial, que es que Omníbona relata en primera persona el viaje de un personaje que se llama Caminante Curioso, que encuentra un guía, que es Amor de 2 grados, que le conduce hasta el reino de la verdad y a su capital, que se llama Omníbona. Allí encuentran a un rey, el rey Prudenciano, que durante varios días les aloja en su recámara por las tardes. Por la mañana visitan las instituciones del reino y por la tarde el rey les explica las reformas que ha cometido para convertirlo en una república ejemplar.
El proyecto político que les cuenta Prudenciano y que los viajeros ven alcanza prácticamente a todos los aspectos esenciales de la vida pública. Contiene, por ejemplo, una propuesta para la educación obligatoria de todos los niños y, lo que es más sorprendente, de todas las niñas hasta los 12 años. Construye una ciudad de Minerva para los colegios universitarios, reordena los juzgados, transforma las cárceles, sostiene un ejército inmenso sin imponer por ello impuestos confiscatorios, establece una administración indiana justa, erradica la distinción entre nuevos y viejos cristianos, interviene en los asuntos del clero, reforma el clero regular y secular. El 12º y último libro está dedicado a la reforma radical de la Inquisición y me gustaría compartir con ustedes una sola imagen más que creo significativa. Les decía que está dedicado a la radical reforma de la Inquisición en todo, en economía, en procedimientos, en intereses. La Inquisición pasaría a estar teologizada o gobernada por teólogos, a sustentarse sobre la caridad y la corrección. Un lector anónimo escribió muy certeramente en el marginal del libro 12º esta nota: todo lo que se sigue sobre lo de la Inquisición es perniciosísimo y encaminado a derribarla debajo de celo de buen gobierno, y hace sospechoso a su autor. La crítica a la Inquisición en este libro es crucial, de hecho cierra la obra. Pero son, sin embargo, la educación y el derecho los pilares del buen gobierno, ya que la enseñanza universal y sobre todo las buenas leyes generan virtud y generan probidad en todos los ciudadanos. Omníbona es en cierto una utopía pedagógica. De la educación dice Prudenciano, y cito, que es el mayor y mejor remedio que se ha hallado para renovar este reino. La escuela se describe como un paraíso en la tierra. Y además de todo esto, Omníbona construye el personaje de un rey legislador y virtuoso, volcado hacia la recta administración del reino, no hacia el exterior, ni hacia el viaje, ni hacia las guerras. Establece una fiscalidad justa, erradica las deudas de la corona, al contrario que Carlos V, gobierna con consejo siempre en un estado estrictamente meritocrático y de gran movilidad social, en el que, por cierto, todos los oficios del gobierno se otorgan a los más sabidos, todos sin excepción, sin favorecimientos, lo cual es un acicate para el estudio y para la virtud. Pues bien, en este panorama general, que es el contenido básico del texto, en el tiempo del que dispongo, me gustaría abordar solo dos cuestiones que creo que son importantes para entender la factura de Omníbona como ficción política. En primer lugar, me gustaría compararla muy brevemente con la utopía de Moro, sobre todo para enfatizar sus diferencias. Y a continuación me gustaría proponerles algunos modelos discursivos que creo que permiten entender mejor la ficción de Omníbona. Pues bien, en cuanto a qué sucede con Moro, es decir, cuál es la relación entre la utopía de Moro y esta utopía anónima, posiblemente muy poca. A diferencia de lo que sucede en la utopía de Moro, en Omníbona hay propiedad privada, hay comercio, circulación de bienes, libertad para ejercer oficios, hay movilidad social, sobre todo como consecuencia del estudio. Las directrices de Prudenciano nunca entran en la esfera privada, ni entran en el interior de las casas. No se regula el matrimonio, ni el enterramiento, ni el ocio, ni los horarios, ni la dieta, ni el vestido, que son cosas que están puntillosísimamente reguladas en toda la literatura utópica altomoderna y en la de Moro especialmente. No vemos en Omníbona espacios domésticos ni familiares, mientras que la familia es el núcleo social fundante de la utopía de Moro, y está diligentemente narrado en todos sus detalles de autoridad. El igualitarismo de la utopía de Moro se deriva de la absoluta abolición de la propiedad privada, y esto tiene un reflejo inmediato en el espacio. Todas las casas son iguales, todas las calles son iguales, todos los vestidos son iguales, etcétera, etcétera. Omníbona, en cambio, no es una sociedad igualitaria. Tiene ciertamente instrumentos fiscales para corregir la desigualdad, y tienen también dos instrumentos que son igualitarios. Uno es el derecho, del cual dice el texto que a todos iguala, cito, y otro es, por supuesto, la educación obligatoria y universal de todos los ciudadanos sin excepción, lo que incluye tanto a las mujeres cuanto a los hijos de los reyes.
A diferencia de Utopía, el autor de Omníbona evidencia un constante interés por el precio del Estado, es decir, por la fiscalidad y por la financiación de cada una de sus actuaciones de gobierno. Es decir, Omníbona es una especie de ficción política escrita desde el pensamiento económico, desde un conocimiento muy preciso de las finanzas del reino, frente a la naturaleza libresca y a la pobreza del pensamiento económico de Tomás Moro. Rafael Pérez desarrollará luego con más detalle quizá esta característica distintiva y muy esencial de Omníbona, que es la riqueza del pensamiento económico y la finura, digamos, de sus instrumentos fiscales. Y ciertamente también puede decirse que Utopía y Omníbona comparten cosas, comparten con todos sus contemporáneos algunas preocupaciones sociales, sobre todo por la pobreza o la delincuencia, pero realmente divergen absolutamente en las soluciones. Y de hecho, si el autor de Omníbona hubiera leído la Utopía de Moro, cosa que no sabemos, tal lectura no ha dejado ninguna traza visible en la estructura de la obra, ni tampoco en el artificio de los diálogos, que por cierto son muy refinados, por decir así, en Omníbona. Hay diálogos dentro de diálogos cuando la materia es espinosa y la voz autorial necesita de muchas mediaciones. Las diferencias, por tanto, son mucho mayores y más notorias que las semejanzas, sobre todo tanto en términos políticos como estructurales. Además, la ficción de una sociedad perfecta no se sitúa aquí en otra parte o en ninguna parte o frente a Europa, sino en el mismo lugar que la sociedad imperfecta, porque es el resultado en el tiempo de una acción legislativa y de gobierno. Es decir, la empresa capital en Omníbona no es la institución de una república, como en Moro, sino la reformación íntegra de un reino en el curso de una vida. Y por todas estas cosas y por otras que omito, parece manifiesto que la ficción utópica española más importante del XVI no es ni un eco ni una revisitación de la obra de Moro, sino un proyecto político y narrativo diverso, con modelos también estructurales diversos. Ahora bien, dicho esto, queda preguntarse, claro, cuál es el modelo textual, que es el modelo de pensamiento también, que permite entender la estructura de esta ficción política o de Omníbona como cauce de ideas políticas. Yo creo que la clave o la pista principal está en el tratamiento del viaje. Y mi hipótesis conduce hasta algunos libros no muy conocidos hoy, pero sí con mucho éxito entre los años 20 y 30 en el siglo XVI. Como ustedes saben, la ficción del viaje es absolutamente crucial en la literatura utópica, es la que le procura el marco narrativo y también el marco de, digamos, muy entre comillas, verosimilitud. La Utopía de Moro adoptó como modelo los relatos de navegación a América y de descubrimiento de islas, y es más, el texto se acoge muy explícitamente a las navigaciones quatuor de Américo Vespuccio. El personaje que cuenta Omníbona, el navegante Rafael Izlodeo, fue compañero de Vespuccio en sus viajes. En cambio, Omníbona adopta un modelo de viaje que puede hallarse en algunos tratados de teoría política. Entre ellos, y en primer lugar, quiero mencionar el de Regno et Regis Institutione de Francesco Patrizzi da Siena, que es un texto ciertamente escrito en el XV, pero cuya edición príncipe es de 1518, es una lectura de los años 20 realmente. Pues bien, el de Regno de Patrizzi elogia, por ejemplo, a cosmógrafos, geógrafos e historiadores que como caminantes y curiosos peregrinos anduvieron muchas tierras para escribir con verdad sobre todas las partes del mundo, y ofrece además una cumplida relación de reyes antiguos que obtuvieron sus conocimientos políticos gracias a la peregrinación y a la noticia de gentes, porque es una sabiduría, dice, que no se halla en angosta morada, sino que ha de buscarse en diversos hombres y pueblos. Y dice, el príncipe inquirirá con diligencia las costumbres de diversas gentes, los gobiernos y leyes de las distintas repúblicas, etc. Esta fue la causa de la grandeza de Roma, porque los romanos tomaron lo mejor de cada nación. Todo, dice Patrizzi, dice, todo lo pasaban a su tierra, no solo los despojos, sino las ciencias, costumbres, leyes, institutos, artes y oficios. Las llevan a Roma, allí las mejoran y las perfeccionan por imitación. Y del mismo modo, y aquí habla Patrizzi de nuevo, se construye la grandeza de una república moderna por este procedimiento.
Ahora bien, como no todos los príncipes pueden viajar y porque viajar es peligroso, la lectura es el mejor sustituto para conocer leyes, gobiernos y costumbres del mundo. Y por eso, tanto en Patrizii como en otros textos de este momento, algunos libros, como los libros de cartografía, cosmografía, de situ orbis, pinturas de los sitios del mundo, se consideran escuelas de buen gobierno. La idea central es la del viaje como instrumento de conocimiento jurídico y político para gobernantes. Pues bien, en estos mismos años, uno de los libros más célebres que procura esto, conocimiento de naciones, costumbres y leyes, es el que suele conocerse como el De Moribus Gentium, o bien De Moribus et Legibus Gentium, de las leyes y costumbres de todas las naciones, de Johannes Bohemus o Böhme, que es un libro que se publicó en 1520 y tuvo un éxito extraordinario, a tenor sobre todo de traducciones y ediciones. Pues bien, también el De Moribus celebraba la utilidad política de este género de escritura, descripción de leyes y costumbres, y se inspiraba en el gusto de reyes y príncipes por la lectura de obras de viajes y de itinerarios. Algunos habían tenido un éxito descomunal en estos años, como por ejemplo el itinerario de Ludovico Bartema o Bertema y la obra del polaco Matías de Mikau sobre Rusia y las naciones del Septentrión. Son dos libros fascinantes. El itinerario de Ludovico Bartema se publicó en 1510. En italiano y en latín, y contaba, era un relato en primera persona de un reciente viaje a Oriente muy azaroso, en el que describe las leyes y las costumbres de Egipto, Etiopía, las dos Arabias, Siria y la India. Hay edición en castellano de 1520, sevillana, de Kronberger, y es, como decía, un libro fascinante. Joan Pau Rubier sostiene que Bartema crea la figura del viajero curioso, es decir, el viajero que no es un embajador, ni un mercader, ni un espía, ni un mercenario, ni un peregrino, ni un misionero, nada de esto, es solamente un individuo animado por el deseo de conocer pueblos y naciones y de contarlas luego. Y el tratado de Matías de Mikau tuvo un éxito absoluto de ventas y daba noticias de Europa Oriental, de Rusia, de Ucrania, de todo lo que había entre el Vístula y el Mar Caspio, del norte de las repúblicas bálticas, de los cosacos, de los tártaros. Fue un libro absolutamente decisivo para construir la idea de los confines de Europa en el siglo XVI. Tuvo una difusión brutal en todas partes. Pues bien, como Patrizii Böhme, a partir de los itinerarios, pondera el conocimiento político que adquieren los gobernantes cuando viajan, el valor sustitutorio de la lectura, que sirve, dice, para conocer el mundo como si a uno le llevaran de la mano y le mostraran las cosas con el dedo. Y en todos estos libros, esta suma de curiositas y peregrinatio estructura un poco la narración, y esto tiene un eco preciso en el nombre del personaje principal de Omníbona, que es el de Caminante Curioso. Es más, en Omníbona el marco del diálogo es este, precisamente. Se inicia con el viaje en búsqueda de un conocimiento secular que no aspira a la perfección personal en una especie de itinerario alegórico, sino a la adquisición de un conocimiento transmisible de orden político y jurídico. La obra comienza cuando el caminante rememora sus muchos viajes por muchas naciones, buscando infructuosamente la mejor república y la que mejor sirve a Dios. Y Omníbona concluye cuando, tras visitar el reino de la verdad, regresa satisfecho a Castilla, llevando consigo lo mejor de este gobierno para su imitación y su práctica. Y este programa explica la obra realmente, la explica internamente. Prudenciano, por ejemplo, cuenta cómo ha reformado el gobierno imitando lo mejor para que a su vez pueda ser imitado. Omníbona es un falso de Moribus Gentium que se sustenta sobre el viaje como escuela política y sobre la lectura como sustitución del viaje. Prudenciano asegura, por ejemplo, que en Omníbona, sabiendo que hay ninguna cosa mejor ordenada en otra parte, la tomamos y procuramos imitarla, y así vamos de bien en mejor, dice. Pide al caminante que le dé noticias, dice, porque habéis estado en gran parte del mundo, contadnos lo que habéis encontrado mejor que esto para que lo imitemos. Hay cosas que se relatan con muchísimo detalle, porque, dice el texto, podría ser que otros muchos se aprovechasen de manera que cuando vieran la manera que aquí tenemos y cómo lo hacemos, y algunas preguntas menudas, como por ejemplo cómo se eligen a las maestras mejores para las niñas,
se justifican porque si algún rey o señor lo quiere hacer en su tierra, lo podrá imitar de los modos que aquí tenemos, etc. Y las últimas palabras del libro, es decir, las últimas palabras que cierran la obra, son las de Prudenciano cuando despide al viajero, al caminante, y le dice: contad lo que habéis visto aquí, contadlo en todos los lugares a los que fueredes, para que a todos les pueda aprovechar. Y de este modo, digamos, el lector descubre en las últimas líneas que el libro que acaba de leer es realmente el cumplimiento de este mandato. Es decir, contad lo que habéis visto, ¿no? Lo que tiene en las manos el lector omnívora es el relato del caminante que cumple este proceso y que abrocha el final con el inicio de la obra. Esto es muy singular porque la estructura de la obra se justifica desde dentro de la ficción misma, la escritura misma de la obra se justifica dentro de la ficción, y Omnívona se construye pues sobre estas convenciones de los libros de moribus et legibus que luego han de ser imitados. En este sentido es una ficción extraordinariamente original. Nada encuentro comparable a este artificio en la literatura del siglo XVI o de la primera mitad, sin duda. Es decir, esta idea de el bucle que explica su propia escritura, que reconfigura discursivamente lo que uno ha leído y que además tiene un artificio muy, muy elaborado de diálogos encastrados. Es realmente una obra singularísima en el siglo XVI. Y con esto yo quisiera ya concluir, pero dejando para más tarde mi relación de preguntas, no tanto de exposición, cuanto de aquellas cosas en las que creo que los historiadores del derecho podrían ser de gran utilidad para leer esta obra. Y devuelvo la palabra a Laura Beck con el agradecimiento por vuestra atención, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Yo paso de inmediato la palabra a Rafa. Seguimos. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradeceros especialmente a Laura y a Julia pues, la invitación para poder participar en este seminario y bueno, hablar de Omnívona, que como ha dicho María José, todo esto procede de un proyecto que ya terminó hace unos años y al que yo fui invitado a participar, tanto por ella como por el profesor Ignacio García Pinilla. Yo no conocía el texto de Omnívona, de modo que cuando en fin, me lo pusieron delante, pues realmente me quedé muy sorprendido y enseguida me puse a trabajar en él y creo, por lo menos es lo que creo, que Omnívona representa una pieza fundamental para comprender la historia de la Castilla de la época de Carlos V. Yo voy a tratar esa parte del título de la ponencia de hoy, que hace referencia al concepto de reforma, en tanto que Omnívona, obviamente, es un reino, es el reino de la verdad, y hace referencia a la Castilla de la época, tanto por la realidad que hay detrás como por multitud de términos, conceptos, vocabularios que nos permiten identificar sin ningún problema el reino de Omnívona con el reino de Castilla de la época. Si habéis podido ojear el resumen que hizo circular María José, lo que uno puede percibir enseguida es que la cantidad de propuestas concretas de reforma que se contienen en Omnívona es realmente impresionante. Estamos hablando de, sin exagerar, centenares de propuestas que son propuestas concretas, no son etéreas, son propuestas concretas porque hacen referencia a aspectos muy concretos y muy minuciosos de cualquier aspecto de la vida, o sea, desde ya sean aspectos sociales, económicos, jurídicos, políticos, militares, fiscales, eclesiásticos, de la vida religiosa. Es decir, es una obra de una riqueza de contenido enorme y que llama la atención, obviamente, como un autor, que no sabemos quién es, obviamente, bueno, pudo tener un conocimiento tan preciso de todo el reino en una época que nosotros hemos podido datar, pues como ha dicho María José, a finales de la década de los años 30.
hay otra cosa que es muy llamativa. Todo este gran programa de reforma general del reino, viene acompañado continuamente por lo que podemos llamar o calificar como de memoria económica. Es decir, todas las propuestas no son propuestas en el aire. Toda propuesta viene acompañada por una indicación o por indicaciones precisas acerca de dónde van a salir los recursos para sostener esa medida concreta. Tanto es así que además la obra se preocupa de marcar continuamente la pregunta al rey prudenciano y la respuesta, precisamente, ¿cómo se paga esto? Y entonces se responde. Y esto se pregunta en repetidas veces a lo largo del texto, porque lo que se quiere hacer ver al lector es que esto que se está aquí diciendo es algo que se puede hacer en la realidad. No es simplemente, es una ficción, obviamente, pero no es algo imaginario, sino que tiene una evidente pretensión de implantarse en la realidad, por más que la dificultad de implantar mucho de lo que aquí hay, obviamente, fuera enorme. Por lo tanto, la pregunta a la que yo voy a intentar responder aquí es la siguiente. ¿Existe alguna coherencia? ¿Existe algún principio, digamos, unificador que confiera coherencia a semejante masa de propuestas con contenido económico? Es decir, ¿hay una lógica ideológica o hay algún tipo de principio que unifique, que dé coherencia a todo esto? Mi respuesta, ya la anuncio porque así todo es más fácil, es que sí. Y es que Omníbona es en buena medida, pero no solo, y luego volveré sobre eso, Omníbona es en buena medida un diseño económico de la teología moral bajo medieval. Y su memoria económica, sus disposiciones económicas, que son muchísimas, insisto, y tocan aspectos de todo el conjunto de la vida social. Esas medidas económicas no son en absoluto fruto de ocurrencias particulares, de decisiones caprichosas del autor, sino que responden a decisiones y a soluciones salidas precisamente de la teología bajo medieval. Esto se deduce del análisis de distintas cuestiones. Yo me voy a centrar en dos que, desde mi punto de vista, son, digamos, las dos grandes reformas económico-institucionales a las que se procede en el Reino de la Verdad. La primera reforma de contenido económico es la que atañe al sistema beneficial, al sistema de beneficios eclesiásticos. La segunda gran reforma de tipo económico-institucional es la que atañe al sistema fiscal. La reforma del sistema beneficial permite, gracias a la redistribución de los recursos digamos que financian el sistema beneficial, que son unos recursos que proceden tanto del diezmo como de los legados piadosos dejados por los fieles a lo largo del tiempo. La reforma del sistema beneficial permite generar los recursos suficientes para sostener el sistema asistencial y hospitalario y sanitario, por lo tanto, que atiende a todas las personas que tienen necesidad, especialmente a los enfermos y a los que no pueden trabajar por cuestión de enfermedad, de vejez, etc. La reforma del sistema beneficial genera los recursos para sostener el sistema educativo, que, como se ha dicho, es un sistema universal, financia el sistema universitario y al mismo tiempo, por supuesto, financia la nueva iglesia que ha quedado reformada y también contribuye a la financiación de la nueva Inquisición. La financiación fundamental de todo esto depende de la reorganización de los recursos del sistema beneficial. Por otra parte, la reforma del sistema fiscal de la monarquía permite primero sanear la hacienda del rey, que estaba endeudado y cuyas rentas estaban empeñadas, y, en segundo lugar, la reforma fiscal permite sostener una nueva planta militar, un nuevo modelo de ejército gigantesco. Estas dos reformas, la del sistema beneficial y la del sistema fiscal, se realizan desde la perspectiva de doctrinas comunes asentadas entre los teólogos acerca del recto uso de los bienes. La aplicación
de estas reformas, siguiendo estos principios teológico-morales, permite el gran objetivo último que se repite hasta la saciedad a lo largo de toda la obra, que es no solamente organizar bien el reino y conseguir una enorme cantidad de objetivos, sino también conseguir la salvación de todos los habitantes de Omníbona, comenzando por el propio rey Prudenciano. Y por lo tanto, estas reformas económico-institucionales cumplen el que es el objetivo último de la teología moral. Voy a referirme brevemente a cada una de estas dos grandes reformas. La reforma del sistema beneficial consigue un sistema de clérigos dotados con un digno mantenimiento, consigue una igualación de las rentas de los beneficios eclesiásticos. La renta es tasada por el rey Prudenciano en 50 ducados anuales para todos los beneficios. Se establece un sistema en el que los beneficiados residen, que era uno de los grandes problemas. Se impide la acumulación de beneficios eclesiásticos, que era otro de los grandes problemas de aquel sistema beneficial. Se pone fin al mercadeo beneficial y a los mecanismos que además se explicitan que permitían la mercantilización de los beneficios eclesiásticos por la vía de Roma, y se eliminan las pensiones que en beneficio de terceros gravaban las rentas de los beneficios eclesiásticos. Lo que se consigue de esta forma es cumplir el fin que además los teólogos habían repetido siglo tras siglo, de que los beneficios se dan por los oficios. De esta manera se consigue un sistema eclesiástico dotado de personal suficiente, que además está mantenido de forma adecuada, poniendo fin a todas las desviaciones y mercantilizaciones tan comunes en el sistema eclesiástico de la época. Sobre esa renta de 50 ducados anuales, que si la comparamos y la ponemos en relación con en fin, el coste de la vida de la época, pues es un mantenimiento bastante modesto, y ahora volveré sobre esto. Sobre esa renta de 50 ducados, además el rey Prudenciano detrae un 20%, o sea, 10 ducados. Ese 20% a su vez se divide en dos partes. Un 10% se dedica al sostenimiento nuevamente del sistema asistencial, es decir, el 10% de la renta, digamos del salario de cada beneficiado, se dedica al sostenimiento de los hospitales, de las escuelas, etc. Y otro 10% se dedica a lo que se llama en la obra pagar la media annata del Papa, aunque en realidad esto no es una media annata. Bueno, eso sería otra cuestión, pero no quiero entrar ahora en ello. Este 20% dice el rey Prudenciano que se gastó, y cito, en lo que ellos, los eclesiásticos, eran obligados a gastarlo, que es en obras de misericordia, como es para los pobres, y para adoctrinar los niños y para los estudios. Es decir, el objetivo primero de esta reforma del sistema beneficial se explicita además varias veces, no es únicamente conseguir un digno mantenimiento del conjunto del clero, no es únicamente acabar con las enormes desigualdades de renta existentes dentro del clero, sino es destinar una quinta, o mejor dicho, una cuarta parte, porque luego esto hay que recalcularlo, una cuarta parte de los bienes eclesiásticos a la atención de los pobres, que es otro principio básico que se repite desde San Jerónimo, San Bernardo y, en fin, sumas de confesión, etcétera, a lo largo de los siglos, respondiendo a un principio también muy común entre los teóricos, que era que los bienes de la Iglesia eran el patrimonio de Cristo y eran patrimonio de los pobres, y los eclesiásticos no eran sino administradores o despenseros, como se dice muchas veces, de estos bienes de la Iglesia, que en realidad debían dedicarse a los pobres. Aparte de esto, hay toda una larga serie de beneficios de catedrales y de iglesias parroquiales que van quedando vacantes y que se destinan íntegramente a la financiación de los hospitales, del sistema de escuelas, de la ciudad de Minerva, de la universidad y de la Inquisición. Una Inquisición que, como ya también se ha apuntado, su función va a ser ya
enseñar y no condenar, como también dice el rey Prudenciano. De modo que esta gran reforma del sistema beneficial, insisto, está inspirada en el que era el gran principio teórico que se repite hasta la saciedad en toda la producción teológica reformista a lo largo de los siglos. La segunda gran reforma a la que me quiero referir es la reforma del sistema fiscal. Se aborda en el libro séptimo de manera absolutamente relacionada con la reforma del ejército. Y esto ya tiene una explicación, porque esto guarda relación con el que había sido un principio fundamental en el desarrollo del pensamiento fiscal durante la Baja Edad Media, que era el de que la fiscalidad existía en buena medida para la defensa del reino en función de una causa necesaria y por lo tanto el reino, para atender a esa necesidad común y real del reino, otorgaba su consentimiento para otorgar un determinado impuesto que cesaría, esto es muy importante, cuando la causa que lo había motivado dejase de estar vigente. Estos son los términos en los que se desarrolla la fiscalidad de las monarquías occidentales europeas en la Baja Edad Media, son los términos teológicos. Esto luego se traslada, tiene un traslado jurídico y un correlato, obviamente, institucional. Bien, y de ahí que esto se trate de forma vinculada en el libro séptimo de Omníbona. Claro, porque la reforma fiscal que aparece en Omníbona en realidad es una reforma del sistema fiscal, sí, pero orientada a sostener al ejército, insisto, y esto es por lo que acabo de comentar. El ejército que se propone, la nueva planta militar que se propone en Omníbona es realmente impresionante. Se detallan los tipos de soldados y en conjunto estamos hablando de un ejército de 170.000 hombres, que para las fechas es un ejército de unas dimensiones absolutamente descomunales. Por lo tanto, decirle a un rey de 1540 que iba a tener disponible un ejército de estas características, pues hombre, era realmente algo interesante y digno de consideración. ¿Cuáles son las medidas concretas? Me voy a detener, pero es necesario. ¿Cuáles son las medidas fiscales concretas que aparecen en este libro séptimo, en esta reforma fiscal? Insisto, todo para financiar el nuevo ejército. Lo primero, la mitad de las rentas de las 3 órdenes militares que había en Omníbona se van a dedicar a el pago del ejército. Obviamente no se dicen los nombres de las 3 órdenes militares que había en Omníbona, pero no es difícil darse cuenta de que está haciendo referencia a las 3 órdenes militares castellanas, Calatrava, Alcántara y Santiago. Incluso se hace referencia a la cantidad que se obtendría, que serían 75.000 ducados, lo cual encaja perfectamente con lo que rentaban las órdenes militares en el conjunto de la Hacienda Real justo en estos años. Segundo, se establece un impuesto sobre las rentas de la nobleza titulada. Esto es extremadamente interesante. Sin embargo, contrasta con el carácter metódico y meticuloso de la mayoría de las reformas. En este caso, el autor no concreta cuál sería la cuantía de ese impuesto, sino simplemente Prudenciano dice que tomaba, y cito, la parte de la renta que me parecía. Esto es sumamente llamativo. Luego volveré sobre ello, porque deja un margen de arbitrariedad a la capacidad del rey para tomar los recursos de la nobleza titulada, que es ciertamente llamativo. Tercero, se establece un impuesto universal que consistía en el 10% de las herencias. Este 10% de las herencias se detraería del quinto de libre disposición. Por lo tanto, como en todas las reformas económicas, el autor anónimo de Omníbona dice que de esta forma no se quitaba a nadie nada de lo que fuera suyo, porque los herederos recibirían su parte. Esto sale del quinto de libre disposición. Y obviamente se establece una relación entre ese quinto de libre disposición con la cuota pro anima, en tanto que este 10% que sale de las herencias se van a utilizar para financiar un ejército, pero cuidado, un ejército que solamente hará guerras justas, que son aquellas, y sobre esto se trata también, son aquellas dirigidas específicamente contra los infieles. Por lo tanto, el marco de la guerra que está funcionando aquí es claramente el marco de la guerra contra el infiel,
el marco de la cruzada. Por lo tanto, es plenamente justificable dentro de una cuota pro anima. En cuarto lugar, se establece un impuesto sobre los mayorazgos de lo que podríamos llamar los ricos. Es decir, todos los mayorazgos que tuviesen una renta superior a los 500 ducados al año. Este impuesto sería cuando vacase el mayorazgo por muerte del titular, durante 3 anualidades se aplicaría un tipo del 50%, que no está nada mal. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos un impuesto sobre todas las herencias, hablamos de una fiscalidad universal. En tanto que hay un impuesto que grava los mayorazgos solamente de los ricos, hay una componente importante de progresividad. Y además, por si hubiera alguna duda, la nobleza titulada tiene un impuesto específico, propio, que además es indefinido. Y aquí ya no hay porcentajes, lo cual obviamente para un noble titulado de la época podría resultar inquietante. A cambio de esta nueva planta fiscal que el rey prudenciano había pedido al reino y el reino concede, el rey jura eliminar los servicios, que obviamente hay que identificar con los servicios de cortes de la Castilla de la época, y los impuestos extraordinarios. Esta nueva planta fiscal permitiría generar un excedente fiscal, con el cual se constituiría lo que se llama en el texto un tesoro de la guerra. Ese dinero del tesoro de la guerra se invertiría en la compra de bienes de propios y de censos al quitar. Censos al quitar que funcionarían al 7,14%. Esto es importante. Ese tesoro de la guerra, a su vez, con todos esos bienes que generan rentas, generaría un superávit que permitiría, a su vez, desempeñar los juros que gravaban las alcabalas del reino. Y de esta forma se desempeñaría la que era la principal renta de la corona. Recuerdo que la alcabala es un impuesto del 10% sobre las compraventas y era un impuesto casi universal, salvo mínimas excepciones. Y además en el texto se dice que las alcabalas no solamente son un impuesto justo, sino que se dice que son un impuesto querido por Dios. Esto es extremadamente importante. El establecimiento de esta base fiscal justa. ¿Esto qué significa? Esta propuesta fiscal no es caprichosa. Está perfectamente seleccionada y perfectamente elegida por el autor. Porque todas estas propuestas corresponden a una adecuación de las rentas reales a fines moralmente reconocidos en la teología moral de la época. Por una parte, por supuesto, las alcabalas, que habían sido establecidas desde el siglo XIV en el contexto de la guerra contra los moros, en el contexto de las cruzadas del siglo XIV, y que habían acabado siendo aceptadas su moralidad por los teólogos. En segundo lugar, las rentas de las órdenes militares habían sido instituidas también para esa misma guerra contra el Islam, de modo que lo que se hace es orientar esas rentas para su fin fundacional. Las rentas de la nobleza titulada. En la teoría feudal, la existencia de la nobleza se justifica fundamentalmente por la obligación de defender la comunidad. Se orienta también esto en este sentido. El 10% sobre las herencias, ya lo he comentado antes, en tanto que grava un 10% de la cuota del quinto de libre disposición a partir del concepto de cuota pro anima, se consigue, y aquí hay un cierto retorcimiento si queremos del concepto, pero se consigue adecuar a estos principios morales. El tipo de interés del 7,14% era exactamente el que había sido, digamos, legislado y establecido en las Cortes de Castilla de 1534 y respetaba el tope del 10% permitido por diversas declaraciones pontificias. La idea del tesoro de la guerra es una idea que había creado en primer lugar un franciscano, Ricardo de Mediavilla, a finales del siglo XIII. De él pasa a toda una serie de obras de teólogos, manuales de confesión, y obviamente llega a Omníbona, no es una creación original de Omníbona.
Y por último, esta planta fiscal se establece con el consentimiento del reino, que era el último argumento, elemento fundamental exigido por los teólogos para el establecimiento de una fiscalidad legítima. Pero estas grandes propuestas económicas que permiten reorganizar el conjunto de la economía y de la monarquía de Omníbona no responden solamente a un diseño de la teología moral, porque aquí hay una propuesta política muy definida que contiene una crítica brutal contra el gobierno y contra la política general de Carlos V. Es decir, Omníbona es en realidad una expresión de la oposición política o de una parte de la oposición política que existe en Castilla al gobierno de Carlos V. No se nos debe olvidar que el reinado de Carlos V comienza con una guerra civil, que son las comunidades. Y aunque los cronistas se dedicaron a decir que luego Carlos V se hizo bueno y ya prometió no volver a hacer nada malo, la realidad es que en Castilla existen tensiones y críticas políticas y descontentos políticos muy importantes hacia la forma en la que un rey, que muchas veces ni siquiera reside en el reino, hace las cosas. Es una crítica a su política internacional de guerras en Europa contra reyes cristianos, que obviamente aquí quedan totalmente desautorizadas. Es una crítica a toda la fiscalidad de la época de Carlos V, que se ha hecho pivotar fundamentalmente sobre la normalización de los servicios de cortes, que por definición eran una renta extraordinaria. Es una crítica a cómo se está gestionando la Iglesia, a cómo el rey nombra obispos a los cortesanos y a los miembros del aparato de gobierno de la monarquía. Es una crítica a cómo concede los monopolios a los grandes hombres de negocio, a cómo está haciendo, a lo que está haciendo con los oficios públicos, que los está vendiendo, al uso que se está haciendo de los bienes de las órdenes militares, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es una crítica demoledora y general al gobierno de Carlos V. Pero además es un escrito profundamente antinobiliario y especialmente dirigido contra la nobleza titulada, a la que se hace pagar impuestos y además con una nota de arbitrariedad o de inseguridad llamativamente inquietante. Además, se destruyen las bases económicas del sistema señorial, porque se eliminan los monopolios señoriales, los pontazgos, los portajos, los peajes y además al el rey desempeñar las alcabalas, se elimina la que era la renta fundamental, el ingreso fundamental de buena parte de los señoríos de la nobleza titulada castellana. La nobleza titulada deja de percibir las rentas de las iglesias de los patronatos laicos, o sea, de aquellas iglesias en las que ellos eran patronos. Esos ingresos se dedican también a la financiación de la universidad. Y además la nobleza titulada es desplazada en el consejo del rey y en el gobierno del reino por los letrados y por juntas de sabios. Por último, los hidalgos y caballeros van a trabajar como todos los que necesitan trabajar, porque Omníbona es una república de trabajadores. A pesar de ello y a pesar de este carácter brutalmente antinobiliario, Omníbona no es un alegato antimonárquico. Cuidado, está proponiendo una monarquía construida sobre otros pilares, sobre pilares moralmente aceptables. Y además es una oferta de un enorme poder, pero definida desde otras perspectivas. Por todo ello, yo creo que esta obra nos obliga a replantearnos muchas cosas de cómo hemos escrito y cómo hemos entendido el reinado de Carlos V y la historia de la primera mitad del siglo XVI en España. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos oradores. Ha sido interesantísimo. Me parece que esta obra plantea muchísimos interrogantes y como lo habéis presentado, a mí me parece, muy sugerente. Abro la palabra al debate, a los asistentes participantes. Simplemente podéis abrir el micrófono.
Los que queráis intervenir. Voy a abrir también el chat. ¿Has quitado? ¿Es porque quieres hablar tú, no? Sí, yo quiero hablar, sí, yo quiero hablar. Hola, buenos días. Bueno, no sé. Sí, que no aparece tu nombre, Marta. Marta Lorente, para los que no la conocen, sí te escuchamos. Bueno, sí, soy Marta Lorente, Universidad Autónoma. Bueno, primero deciros a los dos ponentes que me ha parecido fascinante. Fascinante el tema, fascinante lo que habéis dicho y me hace pensar muchísimo. Pero claro, una cosa es pensar y otra cosa es haber leído el texto, con lo cual os voy a hacer una pregunta que, como si fuera de estos tertulianos que van sin haberse leído las, ¿no? A todas las tertulias sin haber leído nada, pero opinan. Bueno, pues yo voy a hacer algo parecido y quiero que me perdonéis. Primero una cuestión y sobre todo a Rafael. Claro, él ha utilizado un término que es sistema, ¿verdad? Fiscal, sistema. Claro, lo revolucionario no es tanto el contenido de las cosas, sino la creación misma de un sistema. Entonces, a mí me parece lo revolucionario, lo que realmente cambia, ¿no? Entonces, bueno, y por ahí viene un poco mi segunda pregunta a las dos, pero sobre todo a María José, ¿no? Y es la siguiente, me da la sensación de que en la medida en que no es una, como bien nos ha explicado, no es una utopía como la de Moro, que iguala y que por lo tanto cambia los presupuestos de la estructura social, tiene mucho de reformas concretas, posibles o no posibles, más o menos profundas, etc. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto estamos ante un ejemplar de raro, lo que queráis, de literatura arbitrista, que va a venir después a desarrollar todas estas cosas? Seguramente sin contenido utópico, ¿no? Digo, los arbitristas se quitan la utopía, se quitan la idea de viaje, pero sí lo que están haciendo es siempre, bueno, pues decir, ya sé que es una literatura posterior, ya sé que es del 17 fundamentalmente, etcétera, etcétera, pero hasta qué punto, ya digo, hay un elemento, ¿no? Entre una utopía, que sería una utopía arbitrista, por decirlo de alguna manera, si es que eso se puede decir. Nada más, simplemente muchísimas gracias de verdad por vuestras intervenciones y que abren desde luego, bueno, nos abren muchísimas puertas y así no tenemos casi ni que leer, como ya habéis visto, ya nos lo sabemos. Bueno, nada más. ¿Esto qué es? Rafael, tú primero. ¿Yo primero? Sí, porque la primera pregunta era para ti. Bien, bueno, he utilizado la palabra sistema a lo mejor de una forma alegre, pero... No. Ay, a ver, ahora sí. Ahora. Bueno, he utilizado la palabra sistema en tanto que hay, o sea, en tanto que no se trata de medidas o reformas o ideas aisladas, sino que están todas perfectamente encajadas y crean realmente una estructura política, económica, fiscal en el reino, ¿no? Y además este programa de reformas no afecta solo a las instituciones, o sea, es un proyecto de transformación general de toda la sociedad que pende, como se ha dicho antes también, sobre la educación, sobre el sistema educativo y fundamentalmente sobre la formación laboral de toda la población. Porque aquí está realmente la clave que iguala a toda la población, el sistema educativo y el que todo el mundo trabaja, incluidos los hidalgos e incluidos los caballeros. Y además, como esto no lo he explicado porque daría para otra hora, estamos ante un sistema con una economía regulada. Realmente lo que se establece al final es un sistema de pleno empleo obligatorio, donde los únicos que no trabajan son pues, los ancianos y los enfermos, que son los que son atendidos en un sistema de asistencia, no solamente sanitario, pero también muy bien financiado. Cuando digo muy bien financiado, está financiado con en torno al 5% de la renta agraria del reino.
lo cual no es poco. Por eso, en realidad, aunque obviamente no es un proyecto comunista en tanto que sigue habiendo propiedad, pero hay un proyecto, no sé si llamarlo igualatorio, pero sí de igualación, en tanto que los salarios están tasados, el trabajo está tasado y hay un sistema educativo en el que todos participan de la misma manera. ¿Y María José? Sí, muchísimas gracias. Uno de nuestros intereses para hablar hoy aquí era intentar generar interés y, bueno, cierto entusiasmo por la obra en los oyentes, porque no sé si hemos alcanzado a trasladarla, pero estábamos todos golpeados por el hallazgo de Omníbona. Y además porque era una obra muy anhelada. Menéndez Pelayo y Marcel Bataillon la buscaron sin éxito. Es, bueno, una especie de punto de llegada interesante. Y esto, bueno, perdón por este largo premio. Voy a lo de si es una utopía, un arbitrio. En cierto modo, todos los géneros que pretenden una ingeniería social a la vez que una crítica de las estructuras políticas existentes tienen muchos puntos en común. Están los memoriales, los arbitrios. Y al hablar de ello más como literatura utópica es porque hablaba desde un punto de vista muy textual, porque es importante a qué molde de discurso se acoge un contenido. De alguna manera, o sea, el medio también aquí es el mensaje, el tipo de estructura. Y entonces esto es un texto anónimo y un texto de ficción. Y entonces las propuestas están mediadas, están refractadas en las voces de personajes. Y son además propuestas muy audaces, en el sentido de que reformar la Inquisición, por ejemplo, de una manera tan radical, está hecho después de hacer una crítica in misericordia de la Inquisición existente. Entonces, posiblemente la vía de la ficción permite libertades que no se pueden permitir en una voz autorial, que es la que firma un arbitrio, y permite libertades además en el sentido de que no solamente está hablando Prudenciano, sino que Prudenciano hace hablar a otros que critican la Inquisición, que a su vez hacen hablar a otros. De tal manera que se produce una derrama de responsabilidad de la palabra y a la vez una refracción de muchos puntos de vista muy poliédricos al debatir la Inquisición. En cambio, esta polifonía en un arbitrio es prácticamente imposible. Hay una voz autorial que cuenta. Y porque además se me antoja que aunque los arbitrios pueden ser muy complejos, la utopía urbana, la utopía moderna, no la utopía pastoral, las edades de oro, otras formas también de sociedades perfectas. La utopía moderna es muy comprensiva, aspira a ser omnicomprensiva, es decir, a retratar una sociedad completa. Esto nunca es cierto, por supuesto, si todo es selectivo, pero es verdad que los arbitrios son a veces muy precisos, o sea, cómo resolver la toma de Ostende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mientras que aquí es cómo reformar la totalidad de un sistema fiscal, político, educativo, religioso y de todo orden. Entonces yo creo que esos juegos entre los personajes que están habitando la ficción, porque al fin y al cabo Moro cuenta una ficción en pasado, es algo que alguien ha visitado y ahora relata, mientras que aquí todos los personajes habitan la ficción y la ven, y la describen maravillados, y dicen, bueno, qué limpio está todo, o sea, es cosas tan sencillas como esas, qué limpios los establos, huele bien hasta en los hospitales, o sea, es la maravilla de la vida cotidiana, ¿no? en este reino, no solamente los grandes principios de gobierno, sino esas cuestiones de vida que son tan frescas y que en un arbitrio no tienen lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto le da una vividez al texto que es singular de la literatura utópica y que en un arbitrio quizá no hubiera podido ponerse de esta manera. No sé si esta respuesta satisface un poco la pregunta, pero bueno, por ahí van las cosas. Sí, muchas gracias. Más Karine Durín, bienvenida Sí. desde Nantes. ¡Qué alegría saludarte! Bueno, ha sido apasionante claramente toda la exposición que permite descubrir este texto. La verdad, estoy maravillada y asombrada, ¿no? por el contenido de esta obra tan única. No sé hasta qué punto sería viable la hipótesis de una escritura colectiva
voy un poco en lo que se ha dicho en las últimas intervenciones, ¿no? Esta idea de pluralidad, de una comunidad en esta forma del diálogo y la pluralidad de las perspectivas que se reúnen en este texto. ¿Os parece viable la hipótesis de una escritura plural, de una obra colectiva? Qué pregunta tan difícil. ¿Hablas tú o hablo yo, Rafa? Comienza tú. Vale. No sabemos. Mi intuición sería más bien que no es una obra colectiva, pero no tengo más razones que la estructura férrea de la obra, porque las obras colectivas suelen dejar suturas, digamos, ¿no? Están hechas de una manera más acumulativa. Y encuentro dos cosas que hacen pensar en un autor único. Una es los usos lingüísticos, que son muy consistentes. Los usos, por ejemplo, hablo ya de cosas tan simples como el uso del sistema de sibilantes, ¿no? En el 16, que está cambiando y que te permite identificar diferencias autoriales. Y otra que es que no nos hemos referido aquí a ello, pero es que los diálogos están estructurados sobre un patrón, duran exactamente 12 días, los diálogos tienen lugar por las tardes, por ejemplo. El texto tiene sus propias marcas internas para, digamos, dividir las secuencias argumentales. Hay patrones verbales en los personajes y esto sería más difícil de respetar con un autor colectivo. Pero es una hipótesis, es que es una pregunta complicada, porque es una hipótesis que, por ejemplo, Ignacio García Pinilla acarició porque le resultaba muy difícil creer que una persona dominara todos esos resortes también. Es decir, parecía especialista en educación. La educación explicaba hasta que los niños estudiaban latín con Lorenzo Valla, no con Nebrija. ¿Qué leían, si leían o no leían las epístolas de San Pablo? ¿Cómo se estudia derecho o metafísica en la universidad y qué libros se leen y cuándo? Entonces parecía que lo sabía todo sobre la ordenación del sistema educativo, pero llegaba a la fiscalidad y parecía que lo sabía todo también. Y llegaba al Santo Oficio y tenía un retrato de cómo funcionaba el Santo Oficio. Y entonces la única manera de entender que hubiera un polígrafo capaz de eso es, bueno, estos son muchas personas escribiendo. Yo creo que Ignacio García Pinilla sí que suscribiría un poco la idea de un autor colectivo, pero realmente no sabemos. Es que lo del autor es un problema. José Ramón Morala, que es especialista en el léxico de los siglos XVI y XVII, hizo una pericia del texto y concluyó que él se inclinaba por un autor único en términos lingüísticos y además apuntaba a un jurista, puestos a elegir por usos léxicos, ¿no? Pero estamos perdidísimos con lo de apuntar autorías. Y bueno, y entonces, bueno, ni múltiples ni individuales, o sea, es una cosa que todavía no acabamos de ella. Bueno, obviamente no puedo responder ni decir ni que sí ni que no. Personalmente, intuitivamente, lo cual suena bastante poco científico, me inclinaría a pensar en un único autor. Pero es verdad que, como ha dicho María José, el texto que tenemos es un texto intervenido, donde hay una omníbona 1, una omníbona 2, y esto lo digo yo aquí, pero no tiene ningún valor. Creo que también hay una omníbona 3, por lo menos. Por distintas cosas. Por lo tanto, claro, y es muy difícil, o sea, bueno, hay cosas que sí, pero llega un momento en que es difícil separar las capas de la cebolla. Claro, la dificultad de tratar tantos temas, obviamente existe, pero claro, cuando uno piensa en no sé, una Azpilicueta, dice, bueno, la Azpilicueta trata todas esas cuestiones, es decir, en la formación de un determinado tipo de letrado de la época, esto es posible. Esto es posible, ¿no? En cómo esa gente aprende y lo que aprende, ¿no? Entonces, y cómo se forman, esto es posible. Ahora, no puedo decir, quizás sea con una escritura colectiva, es que no lo puedo ni afirmar ni negar.
sentimos ser tan inconclusivos. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, también acerca de este compendio exhaustivo de conocimientos, cuadra perfectamente con el ideal enciclopédico que también se constituye la materia de los libros de viajes, o sea, hay cierta coherencia con ello. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. No sé si hay más palabras. Sí. Hola. Uy, ¿qué hago yo quitándome eso? Se me olvida que estamos en... No, que se me olvida que estamos en el seminario. Bueno, muchísimas gracias. Es que como no tenemos conectado aquí el sonido ambiente, pues no oís las aclamaciones, pero realmente nos hemos quedado, somos una audiencia entregada, o sea, nos hemos quedado fascinados con la exposición y evidentemente demostrando que no nos habíamos leído, porque si no nos habría llamado tanto la atención. Yo quería, desde mi más profunda ignorancia, simplemente por una curiosidad que se me ha despertado cuando estabais comentando a lo largo de vuestra exposición, es cuando habéis comentado, María José, este comentario al margen, cuando se pone a hablar, ¿no? El autor o los autores, este autor anónimos sobre la Inquisición y la Reforma, y aparece este comentario que nos habíais publicado sobre lo perverso que era todo ese planteamiento y las consecuencias devastadoras que podía tener. ¿Eso tuvo algunas consecuencias o se queda en... O sea, ¿le pasa algo a esta obra? No que sepamos. Para empezar, no se imprime. Es posible que no llegara nunca hasta la imprenta, entre otras cosas porque el contenido era muy crítico. O sea, una cosa como esta no hubiera podido imprimirse, sin duda. Tampoco sabemos si fue pensada para la imprenta. Por una parte tenemos un manuscrito muy limpio, pero no es un manuscrito preparado para ir a impresor, o sea, por su configuración. Posiblemente es el problema, uno de los enigmas de esto es a quién estaba realmente destinado el texto. ¿Quién se esperaba que leyera esto? ¿Y entre quiénes circuló? Entonces, posiblemente el texto circuló de manera muy restringida, es excesivamente crítico, y yo creo que el hecho de que no se haya impreso y haya estado perdido tanto tiempo puede deberse precisamente al libro de la Inquisición, que es quizá, pero claro, el libro de la Inquisición, pero todo lo que se cuenta sobre Carlos V, como ha explicado Rafa, es también brutal, es prácticamente un manifiesto anticarolino, ¿no? Entonces, por muchas razones no se imprimiría. Lo que sí es verdad es que gracias a este libro el manuscrito volvió a los investigadores, porque el primero que dio noticia de este manuscrito y luego se volvió a perder fue el historiador Juan Antonio Llorente, el historiador de la Inquisición, en 1813, en sus anales de la Inquisición española, cuando dijo existe, pero claro, solamente le interesó el libro duodécimo y lo demás pasó. Entonces dijo, existe una especie de novela alegórica donde hay un rey que se llama Prudenciano que reforma la Inquisición. Y él tomó esto como un indicio de que siempre existió en Castilla una oposición a la Inquisición, etcétera, al Santo Oficio. Y hizo una descripción de esto porque logró ver el manuscrito en la Biblioteca de Cortes. Claro, después el manuscrito vuelve a desaparecer. Y gracias a Llorente, por estas noticias, lo empiezan a buscar Menéndez Pelayo y Batallón, porque la única noticia que teníamos era esta. Pero el manuscrito había vuelto a desaparecer para los investigadores con la desaparición de la Biblioteca de Cortes. Bueno, en estos dimes y diretes sí sabemos que gracias a la Inquisición de alguna manera nos vuelve, ¿no? O vuelve a llamar la atención de los investigadores por este libro duodécimo. Pero que yo sepa, esa es la anotación marginal de uno de los posesores del códice, que se hizo esa nota y que se ha hecho algunas otras. Y ha subrayado también pasajes. Es decir, ha habido un posesor que ha hecho sus notas. Ha sido un lector temprano, posiblemente, el que escribió esto por la letra, por la tinta, por todo, ¿no? Y nada más es lo que hasta ahora puedo decir, vamos. Gracias. Gracias.
Juan Antonio Llorente, ¿no? Que es muy, el de las Cortes, el mismo, el nuestro, vamos. Sí, el vuestro. Nuestro, Sí. el nuestro. Yo iba a subrayar eso. Sí, sí, además él edita unos fragmentos del libro duodécimo, pero claro, como el libro duodécimo habla, es un monólogo prácticamente, empieza como un monólogo prudenciano, lo que entiende Menéndez Pelayo y Batallón es que eso era una novela. Entonces dice, hay una novela alegórica y política donde se habla de la reforma de la Inquisición, obviando que se habla de otras muchas cosas más, porque claro, la noticia, lo que hace es perpetuarse la noticia de Llorente. Y un poco esta historia de qué ha pasado con el manuscrito y qué hizo Llorente está en el libro azul, este que publicamos, el colectivo. Hay un estudio de José Luis Gonzalo sobre qué le ha pasado al códice y cómo pudo leerlo Llorente, qué hizo Llorente, dónde lo encontró, y se reconstruye un poco qué le ha pasado al manuscrito. Qué le ha pasado desde la expulsión de los jesuitas, que es cuando se registra por primera vez, aparece, lo poseía un jesuita, aparece en la lista de libros confiscados que estaban en las celdas al día siguiente de la expulsión del Colegio Imperial de Madrid. Y es cuando por primera vez aparece en una lista esta obra. Hay un manuscrito del Regimiento de Príncipes, etc. Pero antes de eso, y después sí, ya se le puede ir siguiendo la historia, pero antes de eso... Lo ideal sería, y esto serviría para esta pregunta que ha hecho Julia, pero también para la de Karin, lo ideal sería encontrar paralelos o encontrar testimonios indirectos de la lectura de este manuscrito en textos de la segunda mitad del 16, principios del 17, porque ahí sí que podríamos redondear un intertexto fino, un algo que nos redondeara esa historia, pero bueno, se andará, yo creo. Más preguntas. Bueno, el texto, entonces ya aprovecho yo y hago un comentario, aprovechando aquí. Una de las preguntas, María José, que habíamos comentado en alguna ocasión, y tal, que habías dejado, ¿no? El papel del derecho, de la jurisprudencia, como saber, los juristas en omnibus y tal, y claro, yo todavía también hablando en plan tertulianamente, porque no he terminado, he leído ya una parte, pero no tengo todavía una opinión muy fundada, pero me da la sensación que el punto de reforma, claro, viene mucho más de lo que ha contado Rafa, de lo que puede venir a través del derecho. La frase, por ejemplo, que tú citas al principio de tu introducción, creo que has citado aquí también, el derecho a todos igual y tal. Eso también es este tipo de afirmaciones que he visto a lo largo del texto otras veces, no me acuerdo ahora en cuál de los capítulos. Claro, eso también puede ser leído desde un punto de vista muy del derecho como restablecimiento, de conflictos, entonces igual en el sentido de volver a restaurar situaciones anteriores, no necesariamente algo, digamos, el derecho como un instrumento de ordenación social que cambiara me parece muy limitado, pero bueno, también una opinión todavía sin un estudio profundo y sin ver ahí todas las cuestiones que apuntó, ¿no? Rafa sobre los mayorazgos, ahí estaría, pongamos, ¿no? La posibilidad más rupturista, mucho más a través de... Y por lo que he visto también el capítulo de la Inquisición, claro, quiere quitar a los canonistas, quiere dejar solo a los teólogos, eso es un punto interesante. Entonces, y eso, una sensación que tengo, pero vamos, tertuliadamente, como ha dicho Marta, y todavía habría que mirar más. Y sobre la autoría, el tema de la autoría, que por supuesto también es una idea, pero como también me pareció interesante subrayar, Rafa, también, estas temáticas están todas ellas en manuales de confesores y en esta literatura de teología moral y que está ahí a caballo, ¿no? Entre jurisprudencia, las sumas, todo eso está claro, con el nivel de detalle, no sin tanto detalle con algunos puntos y en otros sí. Pero vamos, me parece extremadamente interesante, tengo muchas ganas de estudiar el libro de verdad. He estado leyendo algunos de los estudios y repasando los capítulos. El tema de la educación de las niñas también me llama la atención, pero la verdad que ahí eso es brutal, lo de la educación de las niñas es brutal. Sí, que está en Moro también y tal, ¿no? Está, por lo menos en algo de esta literatura del 16, pero las niñas tenían que educarse
con todos o había una educación separada para las niñas? O no se entra en detalles. Sí, entra en detalles, hay escuelas de niñas, pero antes de eso, bueno, imagino que sobre esto querrá también hablar Rafa, pero volviendo a lo del derecho, que aparte que hay escuelas maestras femeninas y niñas, pero bueno, ahí yo creo que sí es imprescindible que los historiadores del derecho lean esto. Yo lo veo, por ejemplo, cuando hablo con Rafa. Rafael es historiador, yo me dedico a literatura comparada y a filología. Y cuando él me habla de aspectos que encuentra en el texto, yo a veces me pregunto si hemos leído la misma obra. Porque como yo tengo lagunas de ignorancia en materias fiscales, simplemente leo el texto y no sé reconocer hasta qué punto son rompedoras, porque no sé, no tengo los realia, realmente un historiador del pensamiento económico, por ejemplo, lee este texto y sabe ver cosas que yo no sé ver. Y yo estoy segura de que si los historiadores del derecho leen este texto, ven cosas. Yo me había hecho una listica modesta de por qué los historiadores del derecho tenían que leer esta obra. Y me había hecho es modesta. Y al principio pensaba, voy a terminar con ella. Y digo, pero es que claro, mi ignorancia sobre la historia del derecho es de tal magnitud que voy a decir, como dijo la primera interviniente, voy a ser como una tertuliana preguntando sobre este texto y entonces no va a quedar muy bien. Pero lo primero, Prudenciano es sobre todo un rey legislador. Y el instrumento de la reforma de Omnívona es la ley. O sea, gobernar es legislar, gobernar bien es legislar bien. A veces me parece, claro, yo busco modelos librescos, que el modelo es quizá Licurgo, el Licurgo de Plutarco, en algunas cosas, hay algún paralelo. Pero posiblemente hay muchísimas más cosas que se puedan decir sobre este modelo de rey legislador o después. Las buenas leyes generan virtud y probidad. Hay una relación entre la moralidad, entre la ley y la moralidad individual, incluso entre la ley y la salvación de las almas. El interés por la ley es tan evidente que hay libros que reproducen ordenanzas enteras, las copian, como por ejemplo las del ejército, que aparecen puestas allí para los lectores, que las ha hecho Prudenciano. Los juristas son capitales en todos los actos de consejo. Omnívona dedica un libro entero a reformar los juzgados y las cárceles, e incluso a explicar cómo tiene que ser la sala de las audiencias y cómo tiene que ser de grande y qué ambiente se respira y por qué no hay bullicio y cosas de este tipo. O sea, son pequeñas, si hay causas civiles, hay un juzgado para causas grandes y otros para pequeñas, para que las causas grandes y de principales no estorben la justicia del hombre común. Se dedica a llevar juzgados hasta los lugares pequeños para que haya justicia también en los pueblos y en las zonas rurales. Reforma cosas pequeñas como, por ejemplo, que no haya que sacar muchos traslados de un proceso o de una causa porque eso encarece mucho las costas y empiezan a sacar copias y copias y copias. Hay un contraste inmenso, y ya termino, entre, por ejemplo, cómo se escribe la literatura utópica europea, que es un poco antijurista. En Moro expulsan a los juristas del reino directamente, pero sobre todo en la literatura utópica europea siempre hay muy pocas leyes. La idea es que las leyes tienen que ser muy pocas, muy sencillas, muy claras, se las tiene que entender la gente, se las tiene que saber y no se tienen que cambiar nunca. Y la idea de que corruptísima república, plurime leges, parece que es la que rige todo. O sea, cuanto más leyes, peor. Es un indicio de la corrupción. Mientras que Prudenciano legifera muchísimo, o sea, genera ordenanzas. En esto puse una ley, en esto puse otra. El léxico mismo con el que se refiere a la ley, yo creo que no lo acabo de entender. Incluso explica cómo se tiene que explicar el derecho en la universidad. Y yo no sé si lo que tienen que leer en la primera hora o si lo que tienen que estudiar las institutas o las decretales antes que otra cosa tienen sentido o no tienen sentido respecto de lo que se estaba haciendo. Y yo creo que si un historiador del derecho lee estas cosas, saca un cuadro que yo no soy capaz de sacar. Digamos, yo creo que sí, que esto debe interesar independientemente de si lo ha escrito un jurista o no, ¿no? Y ahí es donde a eso iba. Rafa, habla tú, que yo... Sí, yo solamente quería insistir en lo que acaba de decir María José. Yo creo que es necesario que un jurista, o sea, una persona con formación jurídica y un historiador del derecho lea esta obra, porque hay muchas cosas que tienen, es que es una obra muy técnica en el fondo. En fin, bajo la apariencia de un señor que va de viaje, es una obra técnica. Y yo creo que hace falta una formación jurídica para entender y para poder valorar muchas cosas de las que aquí hay.
porque el derecho, es verdad, lo atraviesa todo, pero como acaba de decir María José, el libro sexto es una reforma del sistema judicial. Que es verdad que, claro, si uno lee la documentación de las Cortes de Castilla de todo el periodo, es un tema, la cuestión de los tribunales, que ocupa una enorme cantidad, no sé, me atrevería incluso a decir que quizás sea el tema que más preocupa reunión de Cortes tras reunión de Cortes. Pero claro, ahí ya hace falta un jurista realmente para poder valorar eso y poder poner o no en relación lo que sucede en Omníbona con lo que está sucediendo en Castilla. Porque realmente la información es enorme, pero hace falta un jurista, sin duda. La sensación que me da es que es una utopía jurisdiccional, ¿no? Como diría mis compañeros, una utopía muy jurisdiccional, como tú acabas de decir. De hecho, cuando estabas, María José, mencionando Moro, no he podido, yo sé que es un cliché, pero no he podido dejar de entristecerme un poco, porque Moro, ¿no? Monarquía fuera, juristas fuera, comunitarismo total, fin de la propiedad privada, y imaginar en el mundo ibérico es reformar en términos de teología moral, católica, bajo medieval, tal. No, sí, yo sé que es un cliché, ¿vale? Pero yo creo que aquí la utopía, el papel del derecho es ordenador en el sentido más tradicional, más de la teología moral bajo medieval, de los tratados teológicos, más que algo que se podría romper desde el derecho. No sé si me explico. Sí, pero sí. bueno, pero habría que mirar con más detenimiento, estudiar los topos de estos, ¿no? De Iudex Perfectus. Parece que se está reproduciendo los topos del ideal de estudios jurídicos, del ideal del juez, del ideal del sistema judicial, pero eso, vamos, que está en la literatura de la época, sin que, vamos, que es interesante que esté en el contexto de Omníbona, unido a otros planteamientos mucho más reformadores, ¿no? Como los que ha señalado Rafa, me parece, vamos, pero seguiremos hablando de este tema seguramente. Sí, yo quería decir que en relación con esto, claro, más que un historiador del derecho, muchos historiadores, ¿no? Porque yo creo que hoy no tenemos la formación que tenían esos letrados, ¿no? Y claro, los aspectos son tan variados, ¿no? Pero con lo que decía Laura, que Laura ha leído bien a Othman en las distintas obras, ¿no? Como lo cuenta en el manual. Y claro, tiene mucho que ver también porque, aunque antitribuniano no es una utopía, pero sí es un planteamiento utópico, ¿no? Porque también él está hablando, ¿no? De la creación de un mundo de justos donde impere, ¿no? Un derecho distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Decía esas vinculaciones, ¿no? Que también hay de estos distintos humanistas que Laura conoce mejor que yo, desde luego. No, Manolo lo conoce mejor que yo, pero yo creo, la sensación que yo tengo es que la Omníbona no llega al punto de un François Othman. Me da la sensación. Está más dentro del orden de lo que proponía Othman, por ejemplo. Pero bueno, eso también habrá que verlo. Ahí no puedo opinar realmente. Sí, más. Muchas gracias, Manolo. Más palabras, comentarios. Marta se acerca. Del micrófono porque lo tenemos. Sí. Es que no llega el cable, a ver. Bueno, aquí. Estamos aquí. Esto está un poco mal. Es que tecnológicamente. Sí, tecnológicamente estamos un poco mal. No somos muy alumbrantes. Simplemente es una pregunta, ya que los tenemos ahí. Habéis hablado también, pero de un Troya 1, un Troya 2, ¿no? Y un Omníbona 1, 2, incluso algún 3. ¿Podéis explicar un poco más? Porque ahí sí que me he perdido por completo. Vale, yo puedo explicar el 1 y el 2. A ver, el texto que conservamos es un manuscrito escrito por una única mano, muy limpio de principio a final.
pero cuando lees te das cuenta que hay cosas que los paratextos, es decir, por ejemplo, la dedicatoria y todos los títulos de todos los capítulos que no son del autor del texto. Tienen un usus scribendi levemente distinto, pero es que además parten el texto arbitrariamente. Es decir, el texto está siguiendo un razonamiento, incluso dejan un verbo detrás y uno delante, parten una causal, es decir, los textos no se parten así cuando se capitulan. Y después, en el siglo XVI, los diálogos, con la excepción del escolástico de Villalón, no capitulan. En el siglo XVI, la narración en prosa, solamente la narración histórica y la jurídica, me parece, o sea, solamente los textos jurídicos y los textos históricos capitulan. La ficción no capitula, con la excepción de la novela de caballerías. Capitula el Amadís. Y nunca capitulan los diálogos. Los diálogos se pueden dividir en jornadas, se pueden dividir en coloquios, se pueden dividir en lo que uno quiera, pero no capitulan. Entonces, ha habido una intervención capitulando, pero cuando uno se lee los títulos de los capítulos, se da cuenta que al principio son meramente descriptivos, pero empiezan a ser, digamos, opinión, y empiezan a ser largos y largos y largos y empiezan a crecer a costa del texto capitulado, hasta tal punto que a veces el título del capítulo es tan largo como el capítulo que sigue a continuación. E empiezan a incidir en cuál debe ser la interpretación del texto. Conocemos cómo se produce esto a mediados del XVI. Hay también otro diálogo anónimo que también resulta capitulado por una mano posterior, que es el libro de las transformaciones de Pitágoras, o el diálogo de las transformaciones de Pitágoras. El libro de los estados de don Juan Manuel también es capitulado por una mano en la segunda mitad del XVI, generalmente para redirigir la lectura. Y tenemos un caso ejemplarísimo, que es el del Momo de Alberti, que cuando se traduce al castellano, se traduce por capítulos e induciendo el capítulo a una lectura política que el texto no tiene en ese punto. El texto es lucianesco, es muy peligroso y de alguna manera se lo desactiva. Si uno va leyendo los epígrafes de los capítulos, si uno lee todo el manuscrito como está, los títulos de los capítulos van reorientando la interpretación, a veces fragmentando los parlamentos de Prudenciano, reconvirtiendo la moralidad del texto, añadiendo sentencias en estilo apodíctico que intentan reordenar la lectura, o sea, guiar la lectura. Y si uno quita toda esa cáscara, se encuentra con la ficción pura y dura que se ordena a sí misma. Se ordena por otras marcas, como se ordenan los diálogos de ese periodo, que es ahora os he de contar, habiéndoos ya contado esto. O sea, son marcas internas puramente discursivas que van marcando los pasos de secuencia y además con las marcas más habituales en un diálogo, que es el espacio y el tiempo. El diálogo concluye cuando se pone el sol, se sigue al día siguiente. Entonces, cuando tú ves el manuscrito, todo es de la misma mano, te parece toda la misma obra, pero si tú le quitas toda la cáscara epigráfica, te sale el texto de ficción, a mi juicio, omníbona uno. Y si se le quita la dedicatoria, que claramente no es del autor, pero que ha inducido la lectura que hizo Llorente. O sea, Llorente se guió por los datos de la dedicatoria y dató el texto en 1516, pensó que estaba dirigido a un Carlos V, entonces joven, todavía no, antes del 19, todavía no rey, al príncipe, y pensó, y todo esto porque intentó leer la dedicatoria, cuando la dedicatoria es claramente un postizo, que nunca se refiere a la obra como si estuviera escrito por la misma persona que escribe la dedicatoria. Entonces, cuando uno lee el texto, se empieza a despistar por estas marcas extrañas que te van guiando la lectura en direcciones raras. Y yo creo que ahora el texto hay que editarlo, personalmente quitando todo el aparato epigráfico, quitando esa capa de intervención que está siempre fuera de la ficción, entiéndase, o sea, siempre es paratextual, de tal manera que podamos apreciar el ritmo de la narración en sí mismo. Y por eso es omníbona 1, omníbona 2. Digamos, estos son simplemente por evidencia filológica. Cuando tú descubres, por ejemplo, que el texto dice siempre salvarlos en clítico, mientras que además los epígrafes dicen siempre los salvar, ¿no? Analítico y en vez de sintético la unión. Entonces, tú empiezas a notar que hay, digamos, diferencias también en el usus scribendi y por pura filología dices, bueno, esta capa está superpuesta sobre esta otra, aunque el texto sea el mismo. He simplificado mucho, digamos, hay más cosas que ver, pero esto sería lo esencial.
Y esto es lo que yo veo, que es Omníbona 1 y 2. Yo la Omníbona 3 que lo hable Rafael, porque no sé muy bien a qué se quería referir con el Omníbona 3. Yo voy a hablar, aunque tengo que confesar que me da reparo porque en el colegio nunca entendí del todo la diferencia entre indicativo y subjuntivo. Por lo tanto, me da casi miedo intervenir. Pero, bueno, incidiendo en lo que dice María José, por ejemplo, en el libro tercero se sitúa en el palacio del rey, ¿no? Entonces, pues se cuenta qué pasa allí, lo que come el rey, lo que se hace, lo que no se hace. Por supuesto, han desaparecido pues las fiestas, en fin, los desmadres, estas cosas. Pues los títulos de los capítulos continuamente introducen a los señores, a los nobles. Pero si tú prescindes de los capítulos, el palacio es el palacio del rey. Ahí se está hablando del palacio del rey. Pero los capítulos, la titulación continuamente está metiendo, aplicando a la nobleza lo que el diálogo dice para la realeza. Y por lo tanto, hay una intervención clarísima para redirigir el texto y ampliar los destinatarios. Pero esto es todavía Omníbona 2, ¿no? Sí, esto es Omníbona 2. Sí, sí. Es que ahora tengo que seguir explicando. Está muy bien visto, sí. O sea, introduce actores que no están en el texto. Sí, perfecto, sí. Entonces, Omníbona 3, yo no me acuerdo, o sea, no me atrevo. Es decir, esto es una pura suposición, hipótesis, pero yo percibo en determinados momentos, por ejemplo, cuando termina el libro 1, yo tengo la sensación que lo que tendría que venir a continuación sería el libro 4, o por ejemplo, que sería el de la educación, ¿no? Y ese final del libro 1 es realmente un pegote que no tiene relación con el libro 1, ¿no? Por lo tanto, el único sentido que eso aparezca ahí es que venga, que se tenga que pegar con el libro 4. Sin embargo, entre el libro 1 y el 4 está el segundo y el tercero. En el libro 2, que es la reforma del sistema beneficial, pues claramente, después de explicar la reforma del sistema beneficial, se han introducido una serie de capítulos, que no son capítulos, sino un trozo de diálogo donde está el sistema asistencial. Claro, ¿por qué se ha metido ahí? Porque deriva su financiación de la reforma del sistema beneficial, pero claramente es una intervención posterior, porque cuando acaba el sistema beneficial, el sistema asistencial, de repente se retoma donde tenía que haber continuado antes el texto. Es decir, hay continuas interferencias, continuos, y hay trozos de texto que literalmente están sueltos. Entonces, sí. Bueno, yo intuyo, y luego hay interpolaciones en algunos sitios que son muy vastas. Entonces, yo entiendo que hay mínimo un Omníbona 3, pero obviamente para hacer eso hace falta alguien que sepa cosas que yo no sé. Y además tienes razón, porque estructuralmente, a partir del libro 3, los diálogos siguen una pauta continua, mientras que el libro 2 y parte del 3, el diálogo estructuralmente está desordenado. Es decir, hay algo que no funciona, hay algo que chirría, porque a partir del libro 3, Prudenciano cuenta una cosa esencial, que es que ha oído un sermón sobre la caridad que ha cambiado sus ideas del gobierno, sobre cómo se puede hacer un gobierno justo. Y a partir de ahí arranca todo el relato de gobierno, mientras que lo que ha pasado antes del libro 3, antes de ese momento crucial y epifánico del rey, se están contando cosas que se están contando de manera un poco desplazada. Eso es cierto. Y que se dejan un poco colgando, porque además se anuncia la educación al final del libro 1. Está muy bien visto ese desorden. Hay un problema de reubicación. Sí. No sé que te refieres a una mano de texto, pero hay un problema de reubicación, sí. O sea, yo creo que queda muchísimo, no solamente por interpretar y por entender del texto, sino por picar, o sea, por excavar en el texto. Creo que queda muchísimo trabajo por hacer. Sí, cierto. Y hacen falta especialistas de distintas disciplinas. Porque obviamente, como decía antes María José, yo cuando escucho hablar del sistema de sibilantes, no sé si está hablando de alguna marca de atún, realmente. Sí, pero es que el sistema de sibilantes es lo que permite, bueno, por volver a eso, es una de las cosas que permiten también datar el texto o ubicar el origen del autor, o sea, por el... Entonces, bueno, sí, pero sí, se necesita más gente, hay mucha mies, digamos. Sí. Bueno. Más palabras, comentarios.
Bueno, si no hay más palabras, entonces vamos a agradecer una vez más a nuestros ponentes, lamentando mucho que no estamos aquí para celebrarlo. De hecho, nosotros vamos a celebrarlo aquí con una comida al aire libre. La próxima vez que vengáis a Madrid estaréis muy cordialmente invitados. Pero de momento solo imaginar la celebración utópica, ¿eh? Y agradecemos muchísimo porque el proyecto, la obra es fascinante, la presentación ha sido muy sugerente, inspiradora. Yo llevo tiempo ya enamorada de este proyecto y desde que escuché a Rafa hablando de él en Sevilla hace ya casi 2 años. Y muchísimas gracias una vez más, gracias a todos los participantes y esperamos poder daros la bienvenida en la próxima sesión y en otra ocasión en breve, una vez pasada la distopía. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante, muchísimas gracias a todos. Gracias. Que Gracias. vaya bien. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer muy grande. Chao. Gracias a Chao. vosotros. Bueno, gracias, María. Estamos en contacto. Sí, estoy en deuda contigo, pero vamos. Gracias. ¿Cómo? Deuda gravísima. Ya hablaremos. Está grabando. Os recuerdo que está grabando. Que Es no se- verdad.